Amén. Gracias. Bueno, nada más antes de comenzar, avisarles, nuestros pastores Judy y Toño fueron invitados a compartir en una iglesia en Hueslaco. Si tú viniste a la oración del viernes, bueno, hay ciertas cosas que se están abriendo, que Dios está moviendo en la iglesia. Y bueno, invitarlos también, como decía Rafa ahorita, no te pierdas los estudios del viernes. No es una reunión más, hay algo que nos hace crecer como iglesia por las cosas que están viniendo, ¿no? Entonces nuestros pastores, como les digo, fueron invitados a compartir una iglesia en Hueslaco. Y pues bueno, damos gracias a Dios que como iglesia podemos bendecir a otros lugares, ¿no? Y por qué no abrimos, antes de comenzar, o para comenzar, vamos a Ezequiel 47, por favor. Y Ezequiel 47 y les voy a dar un poquito de contexto. Ezequiel es uno de los profetas que Dios levanta en Israel, en el pueblo de Israel, cuando Israel es llevado al cautiverio a Babilonia. Si hemos leído o estudiado el Antiguo Testamento, cuando Dios libera al pueblo de Israel, Dios los hace cruzar el río Jordán y llegan a la tierra prometida, y la nación de Israel, el pueblo de Israel, se asienta en la tierra que Dios les promete y empiezan a crecer como nación. Y en un momento el pueblo de Israel pide reyes para que gobernaran, porque antiguamente había jueces, así les menciona la Biblia, y los jueces eran personas que Dios pone con una sabiduría para juzgar sobre Israel. Y Israel pide reyes, y no me voy a meter ahí, pero los reyes toman una posición donde en base a la relación o en base a los actos de estos reyes es como el pueblo de Israel empieza a comportarse, ¿no? Y si tú lees el libro de Reyes, los dos libros de Reyes y las Crónicas, había reyes que seguían a Dios y había reyes que se apartaban de Dios. Y conforme ellos, con los reyes que seguían a Dios, el pueblo se conectaba con Dios y empezaban a fluir el Espíritu, y Israel empezaba a conquistar la tierra y había prosperidad. Y cuando los reyes no seguían a Dios, el pueblo se apartaba. No había un punto medio, o se acercaban o se apartaban. Y llega un punto donde Dios le dice a sus profetas que iba a llevar al pueblo de Israel al cautiverio. Había llegado un punto, la maldad tan grande del pueblo de Israel, que Dios, en un acto que pareciera como de rechazo, porque parece que rechaza a Dios a su pueblo, los saca de la tierra prometida. Aquellas promesas que el pueblo había tenido de una tierra, de ser una nación grande, de ser en una tierra próspera, Dios los saca de ahí y los lleva cautivos a la tierra de Babilonia. El rey Nabucodonosor llega, conquista Jerusalén y se lleva a los reyes, a los príncipes, a los sacerdotes, a los profetas, se los lleva a una tierra lejana. Se los lleva a un lugar que no es su hogar, a un lugar donde en ciertos momentos no tenían el permiso de adorar y de buscar a Dios. Y en esos momentos donde pareciera que Israel está fuera de la presencia de Dios, está fuera del plan de Dios, Dios levanta ciertos profetas, y Ezequiel es uno de ellos. Ezequiel es un profeta que la mayoría de su ministerio lo ejerce fuera de lo que es la tierra de Israel, y en donde Nabucodonosor los había llevado al exilio, que es la tierra de Babilonia. Y te doy este contexto porque en Ezequiel 47 y básicamente en todo el libro de Ezequiel, si tienes oportunidad de leerlo, Dios profetiza a través de Ezequiel, y Dios le habla a Ezequiel a través de visiones. Una de las peculiaridades del profeta Ezequiel es que muchas de sus profecías vienen a través de visiones y de sueños de parte de Dios. Y Dios le está enseñando cómo va a restaurar al pueblo de Israel. No solo cómo va a restaurarlo como nación, sino cómo lo va a restaurar como el pueblo escogido, como aquel pueblo sobre el cual va a venir la salvación, que es Jesús. Y en Ezequiel 47, Dios le está enseñando en visión a Ezequiel cómo va a ser restaurado el templo. Y el templo era este pueblo, esta parte central
dentro de Israel, donde el sumo sacerdote se acercaba y buscaba la presencia de Dios. Y el templo representa, en el Antiguo Testamento, el templo representa precisamente eso, la presencia de Dios. Y no cualquiera podía entrar al templo, solamente los sacerdotes, y solamente a una parte del templo, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Pero Dios le está enseñando a Ezequiel a través de visiones algo que todavía no pasa, pero que Dios le está diciendo: yo voy a restituir lo que mi pueblo de Israel perdió. Yo voy a reconstruir lo que el pueblo destruyó. Y en Ezequiel 47 dice, en visiones Ezequiel se le aparece un hombre y le empieza a mostrar todo, ¿no? Le empieza a mostrar el templo, le empieza a mostrar cómo iba a ser los atrios, cómo iba a estar la construcción del templo. Y en el 47 pasa algo particular, pasa algo que pareciera que sale de la realidad. Y dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, esto es el templo, y he aquí que aguas salían de debajo del umbral del templo hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y este hombre que se le aparece a Ezequiel le está mostrando el templo, y Ezequiel pareciera que está, si tú lees los capítulos anteriores, este hombre le está mostrando un templo majestuoso, con columnas extremadamente altas, con muchas riquezas, con muchos minerales preciosos. Pero aquí pasa algo particular, y dice que cuando Ezequiel se acerca a la fachada principal, ve que empieza a fluir agua de debajo del umbral. Y empieza a fluir agua, y empieza a fluir agua, y llega un punto donde dice: y vi que las aguas salían al lado derecho, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, más o menos 1000 codos son como 530 metros, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y midió otros 1000, y ya era un río que ya no se podía pasar, porque las aguas habían crecido de tal manera que no se podía pasar sino solamente a nado. Y me dijo: ¿has visto esto, hijo de hombre? Y pareciera que de toda la majestad del templo, esta persona, este hombre que se le aparece a Ezequiel, le quiere mostrar algo en particular, que es estas aguas, cómo empiezan a fluir de debajo del umbral del templo hasta convertirse en un río. Y dice aquí, después me llevó y me hizo volver a la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y aquí está profetizando sobre la venida de Jesús, sobre el ministerio de Jesús. Jesús es este río que corre desde el altar, desde la presencia de Dios, y dice que hay árboles plantados, y esos árboles somos tú y yo. Hay un río que fluye desde la presencia de Dios, y a las orillas de ese árbol, dentro de ese río, crecen árboles. Y dice aquí: vi muchísimos árboles a uno y al otro lado, y me dijo: estas aguas salen a la región oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare donde quiera que entrar en estos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allí. Estas aguas recibirán sanidad, y viviré todo lo que entrare en el río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Englaim será su tendero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosas como los peces del más grande. Sus pantanos y sus aguas no se sanearán y quedarán como salinas, y junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, y sus hojas nunca se marchitarán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Y aquí Ezequiel se le está mostrando un río, pero no es un río cualquiera. Es un río que pareciera que está lleno de vida.
Es un río donde dice que hay peces. Es un río donde los pescadores se acercan y tiran sus redes y sus redes no regresan vacías. Es un río donde los árboles que se plantan a la orilla crecen y su fruto es especial, porque dice que su fruto no solamente no les faltará fruto, sino que su fruto será para sanidad. Y este río precisamente es una analogía de Cristo. Recordemos que el pueblo de Israel había sido enviado al cautiverio. Y Dios les promete que los iba a restaurar, pero los iba a restaurar de una manera diferente. Los iba a restaurar a través de una salvación que no se pierde. Una salvación que trae vida a cualquiera que se mete al río. Y el río es Jesús. Y aquí algo que me parece interesante es que Jesús se compara constantemente con el agua. Si tú lees el Nuevo Testamento, Jesús constantemente está diciendo a varias personas en varios encuentros que Él es como el agua. Y como cuando se encuentra con la mujer samaritana y le dice, dame de beber, pero si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías agua a Él. Y le está diciendo, yo soy el agua de vida. Y en varios capítulos, en varios encuentros, Jesús se comporta o se compara con el agua. Y yo le decía a Dios, bueno Dios, ¿por qué te comparas constantemente con el agua? Sabemos que el agua trae vida, sabemos que el agua es algo que es necesario para que la vida exista. Si no existiera el agua en el planeta Tierra, no existiría la vida de ningún tipo. Pero hay una peculiaridad del agua, y perdonen que me ponga un poquito técnico, pero el agua tiene una peculiaridad, no tiene forma. El agua donde la echas se va a desparramar y va a correr hacia donde pueda. Esto es algo que inclusive muchos científicos han intentado estudiar. Hay una ecuación que se llama la ecuación de Navier-Stokes y me pareció interesante porque es un problema matemático que no se ha resuelto, y lo que dice es que se cree o se piensa que hay una manera de predecir el comportamiento del agua y no se ha podido resolver. ¿Por qué? Porque la ecuación dice que cuando tú tienes agua, el agua va a buscar expandirse hasta donde se le sea permitido. Si tú echas un vaso en un agua, si tú echas agua en un vaso, va a tomar la forma del vaso y se va a expandir mientras le sigas echando hasta que se va a derramar, ¿no? Y aquí todos los papás lo sabemos, ¿no? Si tú le das un vaso de agua que no tiene tapa a un niño de 2 años, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a derramar, ¿no? Es una manera, yo le digo el método papá, el método científico papá, es una manera de comprobar estas ecuaciones que dice que el agua no hay manera de controlarla. Y así es Jesús. Jesús es el agua de vida, pero Jesús tiene una peculiaridad. Cuando tú dejas que el agua de vida fluya de ti, cuando nosotros nos acercamos a ese río, no sabemos por dónde nos va a llevar. No hay manera de contenerlo, no hay manera de que tú te metas con Dios y le digas, ¿sabes qué, Dios? Empápame, pero no más aquí. O ¿sabes qué? Nada más esta parte de mi vida. O ¿sabes qué? Quiero que nada más métete en estos asuntos, pero estos, ¿sabes que estos son míos? Estos no te metas. El agua no funciona así. El agua, cuando tú le abres la llave, el agua va a salir y va a empezar a derramarse hasta que le permitas. ¿Qué tanto se va a derramar el agua? Pues le das un vaso de 1 litro a un niño o te metes al río. ¿Qué tienes en tu vaso? ¿Tienes 1 litro de agua o tienes el río de agua viva? Y el mensaje que quiero decir es, Dios nos está llamando a ir más profundo en este río. Jesús se compara en el río porque se compara a un río, se compara a las aguas, porque las aguas se van a expandir y se van a expandir y se van a expandir. Las aguas traen sanidad, las aguas traen vida. Cualquiera que se mete al río, dice aquí, vivirá. Y Jesús está comparando el río porque Él está comparándose a estos árboles que van a seguir el fluir del río hasta que lleguen al mar. Y una vez que llegas al mar, no ves otra cosa más que agua. Una vez que tú llegas a la orilla de la playa donde desemboca el río y empiezas a ver hacia dónde van las aguas, es imposible ver dónde termina. Si tú has ido a la playa, que yo creo que sí, te paras a la orilla del mar y si quisieras ver el borde, si quisieras ver hasta dónde llega el agua, es imposible. Nuestra visión no nos permite. Y el mensaje aquí es, algo que me llama la atención es, Israel estaba acostumbrado a vivir en el templo. Israel estaba acostumbrado a vivir de las leyes que Dios le había dejado al pueblo a través de Moisés.
Pero aquí Dios está hablando a Ezequiel y le está diciendo: yo voy a restaurar la casa de Israel, yo voy a restaurar mi presencia, este templo en medio del pueblo, pero voy a hacer algo más. Voy a dejar que del pueblo de Israel fluya un río que va a traer sanidad a las naciones. Ese río es Jesús, tú y yo ya lo sabemos. Pero aquí Dios le está llamando y le está haciendo un llamado a Ezequiel. Le está diciendo: no seas un espectador. No te pongas a la orilla del río y veas, bueno, pues a ver hasta dónde llegan las aguas. Dios le está diciendo a Ezequiel: ven y métete a las aguas. Y Ezequiel camina y dice: me hizo caminar y midió 1000 codos y me hizo pasar hasta los tobillos. Y llega y el agua pareciera como que empieza a cubrir los pies nada más. Pero luego este hombre le dice, midió 1000 metros más, 1000 codos más, y le dice: ven. Y le hace otro llamado y dice que lo hace pasar hasta donde las aguas llegaban a las rodillas. Y luego Ezequiel está mirando todo esto y empieza a ver este río, y este hombre, que es una simbología de Cristo, mide otros 1000 codos y le dice: ven, acércate otra vez. Y se mete y llega un punto donde el agua ya cubría a Ezequiel, que dice que no hay otra manera para meterte en este río más que cruzar nadando. Ya no puedes tú por tus propias fuerzas sostenerte en el río. Si tú te has metido en una alberca o un río donde empiezas a caminar y llega un punto donde ya no alcanzas, donde tus pies, estos pies que simbolizan el fundamento, que simbolizan la fuerza, las piernas, en las rodillas está uno de los ligamentos, bueno, si mal no recuerdo, está el ligamento más grande que tiene el ser humano, y son de los músculos más fuertes y simbolizan precisamente esa fuerza del ser humano. Pero cuando te metes a un río profundo, llega un punto donde tu propia fuerza ya no es suficiente para mantenerte y tienes que dejarte flotar por el río, tienes que dejarte sostener por las aguas que están en el río. Y quiero ir vamos a Mateo 14:25. Y aquí es uno de los momentos en el ministerio de Jesús que creo que todos hemos leído. Y dice que: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: es un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, soy yo, no temáis. Y entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y aquí pareciera que se está repitiendo la historia, ¿no? Hay un río, hay aguas, y hay un hombre que le dice: ven, salte de tu comodidad, salte de la orilla. La descripción de la profundidad, y esto me encantó porque dice, lo profundo dice, profundo, la descripción es aquello que llega al fondo de un cuerpo de agua y está distante de la orilla. O sea, está lejos de la orilla. Y le dice Jesús: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, lo tomó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Tú y yo somos llamados a ir más profundo. Hay un río de vida que corre de la presencia de Dios, que sabemos que es Jesús. Y Jesús es un Dios diferente a aquellos que el mundo nos presenta. Jesús es el único Dios que tomó la forma de hombre, que se humilló para morir y salvarnos. Jesús es el único Dios. No solamente es el único Dios que existe, pero es el único que abre su corazón, que abre su río y le dice: ven y conóceme. Es un Dios que no es distante, que no solo dice: ven conmigo, sino que nos está diciendo: métete a lo más profundo, métete a la distancia más lejana de la orilla. No seas un espectador, sino ven y vive lo que hay en el río.
Jesús, cuando le dice a Ezequiel, ven y métete, y ya no podía Ezequiel sino nadar, no es que Dios quisiera que Ezequiel se hundiera, no es que Dios quisiera que Ezequiel se muriera o se ahogara. Lo que quería Dios era que Ezequiel viviera y experimentara las maravillas del río. Tú y yo somos llamados a experimentar las maravillas de nuestro Dios. ¿Y sí o no que tenemos un Dios maravilloso? Tú y yo te puedo asegurar que al menos alguna vez has experimentado las maravillas de Dios. En algún momento de nuestras vidas ha llegado un punto donde nuestras piernas ya no son suficientes y pareciera que nos estamos ahogando, pero no es otra cosa sino Dios diciéndote, te estoy trayendo dentro del río. Y meterse al río requiere fe. Jesús le dice a Pedro, ven y camina sobre las aguas, pero cuando Pedro se empieza a hundir es por una razón. Le dice, hombre falto de fe. Y luego pareciera hasta una broma, porque en cuanto Pedro se sube a la barca, dice que el viento se calmó. Y alguno pudiera decir, oye Jesús, qué gacho, ¿no? Porque cuando Pedro se bajó de la barca empezaste a hacer que el viento fluyera y la tormenta, y porque cuando se sube ya se calma el viento. Pero ir más profundo en la presencia de Dios requiere fe. Y fe no es otra cosa más que ponernos a expensas del río. Dejar que nuestros pies se suelten del piso, de aquello que todavía podemos palpar, de aquella seguridad, de aquello donde todavía tenemos control, y echarnos a nadar a la presencia de Dios. Y quiero hablar precisamente de la conexión entre estas dos cosas. Una, un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios que se pone a sí mismo como un río donde hay muchas especies de peces, un río donde los árboles que se plantan a las orillas de ese río toman de esa agua sana y dan fruto y traen sanidad a las naciones. Pero un Dios que dice, para que tú puedas meterte al río necesitas fe. Y vamos a Mateo 17:20, ahí 2 capítulos después. Y dice, dando un poquito de contexto, en este capítulo los discípulos están intentando echar fuera un demonio y no pueden. Y luego le preguntan a Jesús, ¿por qué no pudimos expulsar el demonio? Y Jesús les dice, por vuestra poca fe. Porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí, y se pasará, y nada nos será imposible. Y yo muchas veces le decía, bueno Dios, ¿por qué das este ejemplo de la fe moviendo montañas? Y no significa que Dios no pueda mover montañas, pero más que nada nos está diciendo Dios que la fe es una de las herramientas más poderosas que tenemos como cristianos. La fe es aquella herramienta que Dios nos da, y Dios la compara y compara la fuerza de la fe con la fuerza de una montaña. Tú intenta mover una montaña, intenta mover un monte, ponte a las orillas de un monte, inténtalo mover y es imposible. Los vientos en los montes grandes, en las montañas más grandes, los vientos corren con una fuerza y aún así el monte se queda en su lugar. Y Dios está comparando y diciendo, aún en la fuerza de las montañas se compara a la fuerza de la fe. Y la fe es la herramienta más fuerte que tenemos, porque la fe requiere que totalmente dejemos de confiar en nosotros para que confiemos en Dios. La fe en Dios no es una mezcla de mis fuerzas y de mis capacidades y de lo que Dios puede hacer. Cuando Dios pide que tengamos fe, es suéltate completamente a mí. Depende completamente de mí. Depende de lo que yo soy. Tú tienes tus capacidades, tenemos nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades, pero esas habilidades a fin de cuentas vienen de parte de Dios. Y la fe, como un grano de mostaza, Dios nos está diciendo no como para que vayamos moviendo montañas por la vida, sino porque Dios está diciendo, vive tu vida soltado en mí, teniendo fe en mí, dejando tu esperanza, dejando tu confianza en mí. Y meternos en el río requiere un acto de fe, porque meternos en el río, meternos más en la presencia de Dios, conforme más te vas metiendo, más te vas dando cuenta que tienes que dejar tu seguridad, que tienes que dejar tu orilla, que tienes que dejar lo que tú crees,
que tienes que dejar de creer o de pensar que tus pensamientos, que tus convicciones son la verdad. El río de Dios no es un río donde te puedas meter y caminar y decir, bueno, me llega hasta aquí, pero la cabeza, mis pensamientos es lo que prevalece. El río de Dios llega a un punto donde la profundidad es tal que dice que ya no se puede pasar más que nadando, no se puede pasar más que teniendo fe. Y vamos a 1 Corintios 2:9. Porque ya se nos está yendo el tiempo. ¿Y qué es ir más profundo? Y aquí, para mí, esta es la explicación perfecta de lo que es ir más profundo. Dice, voy a leer desde el 7. Mas hablamos sabiduría de Dios, en misterio la sabiduría oculta, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Y antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de un hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay cosas en la profundidad del río que ojo no vio. Hay cosas en la profundidad del río que oído no oyó. Y aquí está hablando de que son cosas que nuestros ojos humanos y nuestros oídos humanos no pueden escuchar y no pueden ver. Son cosas que solamente metiéndote en el río, metiéndote a la profundidad, creyendo y teniendo esa fe, vamos a poder ver. Si tú te pones afuera del río e intentas ver lo que hay adentro, es imposible. La única manera de ver lo que está dentro de un río, la única manera de ver la vida que hay dentro de un río es metiéndote y ir a lo profundo para descubrir todo lo que hay ahí. Pero si tú quieres descubrir realmente lo que existe en un río, tienes que ir profundo y más profundo y más profundo hasta llegar al punto donde todo aquello que está oculto a la vista humana, a la vista simple, te es revelado. Y yo quiero decir esto el mensaje es este, iglesia, familia, Dios nos está llamando como iglesia y como cada uno de nosotros como personas, como familias, como iglesia, Dios nos está llamando a ir más profundo. Dios no quiere que nos quedemos en la orilla. Sabes, la orilla es un lugar seguro, la orilla es un lugar bonito. Meter los pies en el río se siente padre, se siente a gusto, pero hay muchas cosas más que Dios quiere que vivamos. Hay muchas cosas que Dios tiene preparadas. Lo que dice aquí, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay cosas que Dios ha preparado para ti y para mí. Hay cosas que Dios nos quiere revelar. Jesús es el único Dios al que el hombre, al que el ser humano se puede acercar y que se abre Dios completamente. Dios es un Dios que se abre, Dios es un Dios que invita, Dios es un Dios que dice: ven y métete en el río. El templo que Dios le estaba enseñando a Ezequiel tenía una diferencia con el templo que Israel había construido cuando llegaron a la tierra prometida. En el primer templo, en el templo de Salomón, el lugar santísimo donde estaban las profundidades, donde estaban estas cosas ocultas, no era accesible para todos. Solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar. Pero en este río, Dios no está abriendo las puertas del templo. Dios está haciendo que lo que estaba adentro empiece a fluir hacia afuera. Y es un Dios que sale y que se empieza a derramar como el agua. Jesús se compara al agua porque Jesús no se puede contener. Cuando tú te metes a Jesús, cuando tú te metes al río, no puedes contener el agua. No puedes contener, no puedes decir, bueno, me mojo aquí, me mojo allá, porque eventualmente si tú te quieres meter a las profundidades, el agua te va a cubrir por completo. Y Dios nos está haciendo un llamado, porque sabes que el río no se detiene. El río tiene otra peculiaridad. El río es un cuerpo de agua que está en constante movimiento. Por eso Dios no se compara a un lago. El lago está quieto, el lago se ve bonito, pero es un agua que está quieta. El río es un agua que está fluyendo, que está constantemente moviéndose.
Es un río, el río es un cuerpo de agua donde hay movimiento, y ese movimiento precisamente es el que trae la vida. Ese movimiento es precisamente el que desemboca en el mar, hace que el agua llegue hasta el mar y ahora sí empieza a cubrir hasta donde la vista no puede ver. Y el río de Dios no se va a detener. Las cosas que Dios tiene preparadas para esta iglesia, las cosas que Dios tiene preparadas para este tiempo, las cosas que Dios tiene preparadas para ti y para mí, no se pueden detener. Porque Jesús no es un cuerpo de agua que se mantiene quieto y dice, bueno, vengan y métanse y disfruten y ya. Jesús es un cuerpo de agua que dice, yo me voy a derramar, yo me voy a desparramar, yo me voy a ir como ese niño cuando agarra el vaso de agua y lo voltea y el agua sale y salpica todo hasta donde puede llegar. Así es Jesús. Y Jesús te hace una invitación y nos está haciendo una invitación, métete. Y nos podemos meter hasta los tobillos. Y los tobillos precisamente simbolizan cuando tú y yo venimos a conocer a Jesús. Y nuestros pies, nuestros fundamentos, lo que creemos, aquello que nos hace pararnos, aquello que nos hace sostenernos, empieza a ser cubierto por el agua. Pero de ahí Dios dice, bueno, ok, ya me conociste, ya probaste el agua, ya tocaste de lo que yo soy. Ahora Jesús dice, bueno, ven, métete hasta la rodilla. Y la rodilla precisamente simboliza esa fuerza. Y ahí es donde está diciendo Dios, déjame usar tu fuerza, déjame usar esos dones que yo te di, déjame usar esos talentos que yo te di, déjame usar ese caminar que tú tienes como ser humano, déjame usarlo para mí, déjame cubrirlo con mi presencia. Y luego dice que lo llevó hasta los lomos, y los lomos es la espalda baja. Y la Biblia cuando habla de los lomos, normalmente habla de ceñirse los lomos, ceñirse la cintura, y habla de ser revestidos, habla de vestirse, habla de ponerte una armadura, habla de cuando en la Biblia se menciona la cintura o se menciona los lomos, normalmente se habla de la vestimenta. Se habla de un ser humano, de un hombre, de una mujer que ya se viste por sí solo. Habla de cierta madurez. ¿De qué estamos revestidos? ¿Cuál es el agua que nos está cubriendo? Y una vez que ya estás ceñido con la armadura, que ya estás ceñido con el entendimiento, cuando habla Dios de la armadura de Dios y habla de la cintura, habla del entendimiento. Habla que ya entendemos, que no solo venimos aquí y escuchamos y vemos el agüita y la tocamos, sino que ya entendemos la palabra de Dios. Pero Dios dice, métete un poco más. Métete a donde ya, ahora sí, tu fuerza, tu vestimenta, tu fundamento ya no es importante. Métete a donde requiere que tu fe sea probada. Jesús cuando le dice a Pedro que venga, está probando su fe. Si tú quieres meterte al río, tu fe va a ser probada. No nos podemos meter al río sin la fe, si nuestra fe no es probada. Y cada uno, Dios va a probar la fe de manera diferente. Nos va a probar a lo mejor algunos en lo económico, a lo mejor en la salud, a lo mejor en decisiones que tenemos que tomar. Pero va a llegar un punto donde vas a tener que despegar tus pies de la seguridad de la orilla. Y Dios va a decir, toma ese paso de fe y ven a la profundidad. Y ya se me acabó el tiempo y quiero cerrar con esto. El río de Dios va a fluir. Jesús es el río de agua viva. Jesús le está diciendo a Ezequiel y nos está diciendo a ti y a mí, ven y métete. A lo mejor tú ahorita dices, oye, pues yo acabo de conocer a Jesús, a lo mejor ahorita estoy palpando el agua en los pies. Y está bien. Dios no llevó a Ezequiel a lo profundo, no lo aventó nada más. Dios lo fue llevando, lo fue preparando. Dejó que Ezequiel probara el agua, dejó que Ezequiel se fuera metiendo. Pero lo que yo te quiero decir aquí, lo que Dios nos está llamando, nos está diciendo hoy, no te quedes en el lugar en donde estás. No te quedes en el conocimiento que tienes de mí ahorita. A lo mejor ahorita dices, ¿sabes qué? Es que me enamoré de Dios, conocí a Dios y aquí estoy y las cosas están saliendo bien y aquí quiero quedarme. Pero no te quedes en la orilla. En la orilla te vas a convertir en un espectador. Y te voy a decir algo. Dios no nos obliga a nada.
Yo no te quiero decir que si no vas más profundo tu salvación se va a perder, porque Dios viene y murió por nosotros y nos salvó. Pero aquí es algo que es una invitación. Aquí no es algo que tenga que ver con que voy a ser salvo, no voy a ser salvo. Ya una vez que entras en el río, ya una vez que hay salvación, Dios nos está diciendo: ven más profundo. Ven y prueba el río. Ven y experimenta las maravillas del río. Hay muchos peces que conocer, hay muchas especies, dice. Ven y prueba la vida. Ven y prueba la sanidad. Yo no sé cuál sea ahorita. No sé si tú estés en el río a los pies. No sé si ya entraste hasta la rodilla. A lo mejor ya te está cubriendo el agua los lomos. A lo mejor te falta un poquito dar ese paso de fe y decir: bueno, Dios, voy a dejar que tú rompas mis prejuicios. Voy a dejar que tú rompas lo que yo pienso. Voy a dejar que rompas lo que hay en mi corazón, mis sentimientos. Porque la fe es eso, voy a dejarme en ti. Y el río de Dios es un río donde no nos vamos a ahogar. El río de Dios no es un río donde te vas a sangolotear y vas a revolcarte y no son esas olas que nos revuelcan como cuando eres niño y nos metíamos a la playa y te revolcabas. El río es un río que hace crecer árboles fuertes, llenos de vida, árboles que su hoja no se marchita. ¿Qué tipo de árboles queremos ser? Este mundo necesita árboles fuertes. Dios le está mostrando a Ezequiel a aquellas personas que iban a creer en Jesús y que iban a crecer como árboles. Dios le está mostrando a Ezequiel el futuro de lo que venía para el pueblo. Y esos árboles que Ezequiel vio somos tú y somos yo. Esos árboles que Ezequiel vio son tus hijos. Son árboles que dan fruto. Son árboles que su hoja no marchita. Pero para que eso pase, son árboles que están plantados en el río. Familia, no hay otro río en el que podamos meternos que haya vida. No existe. El único río de agua viva es Jesús. Y el río está fluyendo y fluyendo y fluyendo y fluyendo y se está expandiendo. Y aunque pareciera que el mundo empieza a tomar control y empieza a tomar más fuerza, el río no se va a detener, porque eventualmente dice: el río llega al mar y el mar cubre toda la tierra. Vienen cosas grandes para ti, para tu familia, para esta iglesia. Dios está preparando cosas increíbles para esta ciudad, para el Valle de Texas. Y tú estás aquí y Dios dice: métete al río, no seas espectador. Vayamos más dentro de la presencia de Dios. Y Dios también a mí me retaba y decía: ¿dónde estás parado ahorita? Ya estoy midiendo 1000 codos más y no vienes. Ven, métete a lo profundo. Dios nos está dando hoy ese llamado. Busquemos meternos más en lo profundo. Y como les decía, si tú estás ahorita con los pies, está bien, pero no te quedes ahí. Si ya estás en las rodillas, ore a Dios, pero no te quedes ahí. Seamos esos árboles plantados. Tengamos esa fe de creer. ¿Sabes qué, Dios? Yo sé que hay más. Y la fe, y voy a cerrar con esto, la fe es la certeza de lo que se espera. Y tú y yo esperamos la venida de Jesús. La fe estamos certeros de que Jesús existe, que Jesús va a regresar, que Jesús está haciendo una obra. Dice: la convicción de lo que no se ve. La convicción de aquel que, aunque no lo veo, sé que existe. Sé que Dios es el río de agua viva. Sé que Dios tiene cosas grandes. Sé que Dios es el único rey. Y esa fe es la que nos va a empujar fuera de la orilla, fuera de nuestra manera de pensar, y nos va a meter en un río de vida. Y si tú estás en algún momento, tu fe es probada. Si tú estás pasando ahorita por un momento donde dices: oye, es que mi fe está siendo probada, alégrate, porque Dios te está invitando a dar un poco más profundo.
Y si tu fe no está siendo probada, pídele a Dios: Dios, prueba mi fe, porque quiero ir más profundo, quiero meterme más en el río. Quiero conocer aquello que está oculto, que pareciera que está por debajo de la orilla. Hay cosas grandes esperándonos. Hay una revelación, hay un conocimiento de Cristo. Y si queremos dar frutos, si queremos ser esos árboles fuertes, necesitamos conocer. Necesitamos buscar más y más. ¿Y por qué no cierras tus ojos ahí? Y empieza a orar y reitero esto. En el momento que tú y yo recibimos a Jesús, viene la salvación a nuestra vida. En el momento que tú y yo recibimos a Jesús, metemos nuestros pies en el río. Pero a partir de aquí hay un llamado, es una invitación. Dios no te va a empujar al río. Dios está midiendo y te está diciendo: ven y camina. Y si tú estás ahí y quieres conocer más, quieres ir más profundo delante de Dios, si tú dices: ¿sabes qué, Dios? Yo no me quiero perder de las cosas que vienen para mí, para mi familia, para mi iglesia. Yo no me quiero perder de esas cosas que ojo no ha visto, las cosas que no hemos visto en esta tierra, en este valle de Texas, las cosas que no hemos oído. Yo las quiero ver, yo las quiero escuchar. Padre, llévame más profundo. Sé que mi fe va a ser probada, pero llévame más. Es una invitación. Dios no te está obligando a meterte al río, pero te lo está abriendo, te está diciendo: ven y métete. Y si tú dices: ¿sabes qué, Dios? Estoy en un momento increíble y tú me has prosperado y mi trabajo va bien y mi empresa va bien y conozco y vengo a la iglesia, pero yo te quiero decir algo: hay más. La profundidad de Cristo es inagotable. No se puede llegar a la profundidad, pero podemos seguir nadando y nadando y nadando. Y si tú quieres meterte más al río, ahí dile: Dios, Padre Jesús, dame esa medida de fe. Esos 1000 codos que le enseñaste a Ezequiel, esos 1000 codos que siguen, dame esa medida de fe. Yo quiero entrar al río. Quiero probar de esas maravillas que el río trae. Prueba mi fe, Señor, de ser necesario. Quiero soltar mis pies del piso de mi seguridad y quiero nadar en tu río. Si tú quieres eso, pídeselo. No es una obligación, es una invitación de nuestro Dios. Dios es tan bueno que quiere que lo experimentes. Tenemos un Dios maravilloso que quiere que lo experimentes, que quiere que lo vivas. Y Padre, yo te doy gracias porque eres un río vivo. Gracias porque nos has traído a este río de agua viva. Padre, yo te pido que los árboles que han sido plantados, a lo mejor tú has puesto semillas, Señor, a la orilla del río. A lo mejor hay algunos de aquí que ya empezamos a dar fruto. A lo mejor hay algunos que apenas fueron plantados, Señor, como semilla. Y Padre, están nuestros niños, están nuestros adolescentes. Aún en sus clases oramos, Señor, por ellos. Padre, para que esa semilla que se planta a la orilla del río, Padre, sean árboles de vida, Señor. Árboles que dan fruto. Que nadie aquí se quede sin dar fruto, Señor. Esta tierra necesita del fruto de los árboles plantados a la orilla. Padre, llévanos más profundo. No nos queremos quedar en donde estamos. Padre, este río es inagotable. No nos lo vamos a acabar en nuestra vida, pero queremos seguir y seguir y seguir. ¿De qué sirve tener un río tan maravilloso, Dios, si no nos metemos a nadar en él? ¿De qué sirve haber conocido el río de agua viva si no nos zambullimos, si no dejamos que nos cubra hasta la cabeza? Padre, llámanos. Y Padre, que conforme yo oro, Señor, que
conforme cada uno de nosotros, cada uno, Señor, al tiempo que tú le vas dando, a la medida que le vas dando, serán 1000 codos, serán 10 codos, pero nos vamos metiendo, y a la medida de cada uno aquí, Señor, que se meta en el río, haznos crecer en ti, pero que ninguno se deje, que ninguno se quede, Señor, atrás en la orilla. Que cada uno, Señor, yo oro para que cada uno, en la medida de fe que nos vayas soltando, que nos vayas dando, que nos vayamos metiendo más, pero que nadie de nosotros nos quedemos en el mismo lugar. Que no se nos sean reveladas esas cosas que tienes preparadas para los que te aman, conforme nos vayamos metiendo en el río. Y Padre, como iglesia, cúbrenos, Señor. Oramos por nuestros hijos, Señor, que ellos se metan al río, Señor, que ellos vean, Señor, que conforme nosotros nos metemos, que ellos aprendan, Señor, y se metan con nosotros al río. Y Padre, yo te doy gracias por la invitación. Yo te doy gracias porque no eres un Dios que nos deja fuera del templo, sino que las aguas vienen y nos inundan. Y gracias, Señor, por todos estos árboles de vida. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre del río, te damos gracias, Señor. Amén y amén. El río está fluyendo. Ahí está. Estemos expectantes de las cosas que vienen. Vengan a los eventos de amistad, vengan a los estudios. Hay cosas que se están destapando. Métete en el río de Dios. Que tengan bonito domingo, disfruten con sus familias y nos vemos el miércoles en la oración. Mujeres el miércoles. Hombres, se me olvidaba, hombres, mañana lunes, era los sábados, mañana lunes a las 8 de la noche aquí. ¿Mande? Se movió para el otro lunes. Ok, bueno, Toño nos irá avisando, pero métete en el río. Hay muchas actividades aquí, metámonos en el río.